ánimo, para darle fuerza, para darle, quién sabe, si el pase o por lo menos la prórroga al Paris Saint-Germain. Fue Marquinhos el que puso la pierna, fue Marquinhos el que la introdujo a portería. Gol del Paris Saint-Germain, asiste Neymar, la mete Marquinhos, conexión brasileña. Atalanta 1, Paris Saint-Germain 1. ¡Qué jugada, qué golazo! Lo celebramos con Plus Ultra Seguros, porque si tú también quieres hacer la mejor jugada, ya lo sabes, cuenta con Plus Ultra Seguros para proteger a los tuyos. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte. Sobre la bocina, empatado el Paris Saint-Germain y tú validan el gol, ¿eh? No es fuera de juego de Neymar, ¿eh? Sí, eso es, no es fuera de juego de Neymar. Bueno, Gustavo, en el fútbol de toda la vida, el fútbol antiguo, hay que decir que le pega mordido Neymar y con Marquinhos jugando ya a lo Alexanco, a los Ramos en los últimos minutos, a lo Piqué, ahí metido en el área, acaba marcando el gol del central, de los últimos minutos. Que tuvo ocasiones mucho más claras Sí, sí, como para empatar el partido y podemos decir que hasta posiblemente ir ganándolo, y sin embargo no concretó, y en la jugada más rocambolesca, que más sucia estaba, porque el centro no es bueno, porque Neymar lo para bien pero después no termina definiendo bien, y donde Marquinhos tampoco define bien, termina empatando el partido. Decíamos, si le iba a hacer largo al Atalanta, y en alguna ocasión podía pasar esto, ¿no? Que coja un balón Neymar, que coja un balón Mbappé, que el propio Marquinhos, alguno de segunda línea, y pueda concretar. Veremos cómo lo asume ahora el Atalanta y veremos cómo reacciona el PSG en estos últimos minutos. La definición más gráfica de lo que ha sido PSG en último tercio ha sido este gol. Sí, sí. Por cierto, han hecho los 5 cambios Atalanta y Freuler está tieso, no puede ni pero moverse. En la prórroga se puede hacer un En la sexto, prórroga ¿verdad? hay ¿Y tú? otro. Sí, sí. Hay No otro, puede un ni sexto. moverse, va a tener que ser el último cambio. Y ojo que la va a tener Neymar, Si que llega se la deshace de prórroga. un hombre. Neymar se deshace de otro. Quiere controlar Draxler, se le queda atrás a Choupo-Moting. La bola, ¿quién le llega a Kerer? Kerer abre hacia banda izquierda donde aparece Neymar. Neymar, el pase, Mbappé, el disparo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Lo que es el fútbol. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo que es el fútbol. ¡Gol! ¡Héroe inesperado en París! ¡Gol! ¡De Choupo-Moting! Hizo la jugada, se la inventó, la del primer gol, dándole el pase a Neymar. Y Neymar asistiendo a Marquinhos. Y en esta segunda remata una maravilla de jugada creada por Neymar. Asiste a Mbappé, que la pone al corazón del área. Y ahí aparecía el camerunés, que la empuja a la red. 2:30 de añadido, en el minuto 93 prácticamente andaluz. Se cumplen todos los milagros. Este es parisino. Gol del Paris Saint-Germain, gol de Choupo-Moting. Atalanta 1, PSG 2. ¡Qué golazo! Celébralo con quienes te ofrecen la mayor seguridad y confianza para ti y para los tuyos en cualquier circunstancia. Plus Ultra Seguros, plusultra.es. Seguridad que se comparte. Marca el segundo el Paris Saint-Germain, se metería en las semifinales. ¿Y tú no es fuera de juego de Mbappé? No, creo que tiene adelantado de tener algo es el brazo, pero con el brazo como no puede meter gol no es fuera de juego, y yo creo que está bien, que yo creo que sale bien, ya veremos, a ver. Fermín, el pase de Neymar Qué es una escándalo. locura, directamente. No, que también escuchaba a Gus que lo estaba apuntando. La filtrada de Neymar es bestial, porque además se perfila de forma idónea, sabe dónde está el desmarque, sabe dónde la de meter, y el timing es perfecto. Estábamos diciendo esa zona. Juro, ahora queda muy mal decirlo, pero no lo he podido comentar porque estábamos todavía analizando el anterior gol, que cuando ha metido Choupo-Moting el primer pase que ha generado después el primer gol, me he acordado de Eder, me he acordado de Origi, me he acordado de este tipo de jugadores, y fíjate que no era suficiente una asistencia, sino que todavía iba a marcar el gol fundamental al final. El fútbol. Ojo, porque lo va a intentar Atalanta. Ahí está Luis Muriel colgándola. Estaba dentro del área, lo intentaba el delantero colombiano prácticamente en la última, la desesperada, porque incluso había subido ya también Caldar a rematar. Ahora es falta clara la que cometen sobre el atacante del Paris Saint-Germain. Queda Y tan solo ahora un minuto, la carita Bruno sí, es de de los Gosens. jugadores de Atalanta. Perdona, Palacio, es increíble, Gustavo, lo del fútbol, Es increíble, por eso lo amamos tanto y por eso genera tanta pasión, ¿no? Alegrías para uno, tristeza para otro. El Atalanta, que había hecho prácticamente todo bien en el encuentro, no había
tenido demasiados problemas, había impuesto un ritmo que a él le convenía, el PSG sufría, es verdad que tuvo ocasiones como para empatar el partido y hasta por momentos ir ganándolo, pero solamente la genialidad de Neymar y un gran Mbappé en este segundo tiempo es el que le genera este triunfo. Es un triunfo muy importante, seguramente, en lo emocional y también a nivel de motivación, porque aparte para la final seguramente, para la semifinal, perdón, recupera mucha gente, Bruno. Sí, veremos qué es lo que pasa cuando recupera, pero va a ser clave eso de cara a las semifinales. Un abrazo, Gus. Un placer enorme. Nos tiene que dejar Gustavo, seguimos con el resto. Palacio, hemos llegado me parece ya al 95, pero claro, no puede pitar porque de este tiempo del final del encuentro es que no se ha jugado prácticamente nada. No, está atendido ahora en el terreno de juego Thiago Silva, le están atendiendo sus compañeros, se están haciendo los locos en el banquillo, pero Anthony Taylor le ha dicho a los jugadores de Atalanta que está atento al tiempo, que se va a añadir más, veremos si se añaden de los rebote 2 va a tener minutos. razón y tú con lo de los 7 minutos. Claro, no es por al final equivocarse. Es que ha añadido poco porque ha estado 3 minutos parado mínimo con lo de con lo del portero. Sí. Y ha habido todos los cambios posibles en la segunda parte, es que 5 minutos es poquísimo. Bueno, de hecho ya hemos superado hasta 40 segundos Sí, esos esto ya 5 no vale. minutos de añadido, pero es que tiene que añadir mínimo Tal 2 cual, más. tal cual. El fútbol Siempre. se inventa unos protagonistas increíbles, ¿eh? O sea, el guionista del fútbol es un cachondo en el día de hoy, increíble, de verdad. Nos reíamos de Choupo-Moting y ha sido el hombre que le está dando por ahora la clasificación al Paris Saint-Germain con una asistencia clave en el primer gol y con la definición del segundo. Y ojo que quiere más el Paris Saint-Germain. Ahí aparece Juan Bernat dejándosela a Kylian Mbappé, se le queda el balón atrás. Pelotazo largo de Atalanta que quiere buscar alguna. Y ojo que se queda solo Muriel. Ojo que se queda solo Muriel delante de la portería. Se traba en el primer control. Muriel se deshace de Marquinhos. ¡Ay, Muriel, que se te ha hecho de noche, querido! Se le marchó el balón. Ahí la tuvo Muriel. Era una contra buena, pero el primer control no fue bueno y el segundo fue espantoso. Le cerraron bien Marquinhos, Kehrer y toda París porque quiere clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones. La verdad es que la acción de Muriel es horrible. Pendientes Palacio de si pita al final. Estamos en el 96 con 40 segundos. Todavía no le está diciendo Anthony Taylor a los jugadores del Paris Saint-Germain y de Atalanta, pero están dándolo por perdido prácticamente los jugadores Nero Achurro, los jugadores italianos que han hecho una auténtica machada llegar hasta aquí y hacer esa temporada que han hecho en la Serie A. Pero ahora sí, se pita el final del partido en el Estadio Daluz. Todos quieren ir a abrazar al mismo. Choupo-Moting es el héroe de París. El partidazo lo ha marcado Neymar con un pase escandaloso a Kylian Mbappé en el segundo tanto, pero se lo ha cedido a Choupo-Moting, un hombre que venía de tapado, que nadie contaba con él, pero ha asistido en el primero. Ha sido clave su participación en el primer tanto con una asistencia a Neymar y en el segundo la ha metido para adentro y es el hombre que clasifica al Paris Saint-Germain para las semifinales de la Liga de Campeones, algo que no ocurría desde el año 1995. Ha llovido en París y no solo millones, pero ya lo tiene el jeque. El Paris Saint-Germain está en las semifinales de la UEFA Champions League. Y esperemos que sea el rival del Atlético de Madrid en las semis. Atalanta 1, Paris Saint-Germain 2, aunque sea de manera telegráfica. Fermín, resumen del partido. Qué importante es en el PSG y en cualquier equipo jugadores que te limpien acciones, léase Neymar, y otros que te las ensucien y que sean revulsivos como Choupo-Moting. Creo que en el cómputo global PSG se lo merecía. Y lo mismo, David, en 20 segundos. Sí, comenté que era importante Papu, Neymar, estos dos jugaban a otra cosa, Neymar estuvo más tiempo, al final decide, y bueno, el guionista del fútbol es un cachondo tan grande como para hacer que Choupo-Moting pase la historia hoy. Gracias a todos y tú también un abrazo para ti. Venga, un ya placer. Tenemos al primero en semis, el resto de la semana Champions queda así. Mañana jueves tenemos en Albalá ese Leipzig Atlético de Madrid, el viernes el Barça Bayern de Múnich y para el sábado el Manchester City Olympique de Lyon. Nosotros nos vamos, enseguida llega el larguero con Yago de Vega con toda la previa del Leipzig Atlético de Madrid y toda la información deportiva imprescindible del día. Hasta la próxima, sed felices, adiós. Play Fútbol.
Sigue a La Cadena SER en las redes sociales. En Twitter, @la_SER. Y en Facebook, Cadena SER. Los lunes a las 9 de la noche, Por el Principio, con Toña Medina y Ángeles Oliva. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Este verano, vayas donde vayas, Cadena SER. El humor está en la SER. Virginia lleva una H fehacientes. Ay, ahora lo ha dicho tan convencido que me ha hecho dudar. A ver, va una H en fehacientes. Es con H, efectivamente. Es con H. ¿Quién ha ganado? No me acuerdo. Hombre, yo creo que ha ganado ella por fehacientes, ¿no? Ah, que pudiera decir por fea, en plan. Gracias. Yo, pero bueno, qué horror. Podemos cortar el vídeo ahí. Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER, el poder de la voz. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la Cadena SER, hora 25, con Aimar Bretos. Se incorporan a hora 25 ahora mismo los oyentes de Carrusel. Estamos aquí en la mesa del análisis con Cristina Monge, con Carmen Ramírez de Ganuza, con Daniel Bernabé, analizando la respuesta que Podemos ha dado a su imputación en el caso de supuesta malversación, un caso abierto a raíz de la denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. Y estaba planteando Cristina cómo en este debate hay un punto fundamental que es el de la transparencia. La transparencia como mejor antídoto para aplacar cualquier duda, ya que ayer, por ejemplo, ayer no lo hicieron, el día en el que se conoció el contenido de los autos del juez, ayer no comparecieron. Hoy habría sido una ocasión estupenda para que Podemos, su secretario general Pablo Iglesias, su secretario de organización, su gerente o quien sea, hubiese convocado a los medios de comunicación y hubiese empezado a sacar papeles. La documentación la tienen que tener y no puede ser muy difícil encontrarla en sus archivos. Por ejemplo, las obras de la sede nacional del partido de las que hablaba Carmen. El juez ha pedido documentación para saber cómo se decidió, qué criterio se siguió a la hora de adjudicar los contratos y por qué lo que en principio iba a costar 600.000 euros terminó costando 1.400.000. Pues hoy, por ejemplo, Podemos podía haber salido con los papeles y decir: miren señores, le adjudicamos esto a tal arquitecto por tal y cual, y después las obras, aquí están las facturas, las ha ejecutado esta empresa, este otro tal contratista, por esto y por lo otro, porque era más barato o porque nos gustó más, que eso también estaría en su derecho. Otro asunto al que apunta el ex abogado de Podemos Calvente en la denuncia: los supuestos pluses de trabajadores del partido, si se cobró más de lo que permiten los estatutos o no. Pues cosa más fácil de justificar o de desmentir en su caso que esa, pues es difícil de imaginar, porque Calvente no dice que fueran pagos ocultos, pagos en B, dice que eran pagos que iban en las nóminas. Pues era tan fácil como presentar hoy, anonimizadas y todo lo que se quiera respecto a protección de datos, pero presentar hoy una relación de esos supuestos pluses y ver si estaba bien, si estaba mal o que estaba. Otro asunto, la llamada caja de solidaridad, que no caja B de Podemos, la caja de solidaridad, que es el fondo al que los cargos públicos del partido donan parte de su sueldo para financiar al partido, cosa que hacen todos los partidos, no solo Podemos. El juez quiere saber si hubo una entrega de 50.000 euros de ese fondo a una persona o a una entidad concreta llamada 404 Comunicación Popular. Bueno, pues en principio eso también es algo que hoy se podía haber aclarado. ¿Hubo o no hubo esa extracción de dinero? Es una cuestión de ir a los últimos movimientos de la cuenta y decir: esta es la cuenta, esto es lo que se sacó y se le dio a esa entidad por esta razón. O más papeles que podían haber sacado hoy. Por ejemplo, dice Calvente: el partido subcontrató sin licitación pública a una cooperativa concreta el sistema de nóminas. Y esa cooperativa se llama Kinema y la fundó en su día Rafa Mayoral, que se le dio el contrato directamente porque, en teoría, como era de más de 15.000 euros, tenía que haberse sacado a licitación y no se hizo. Se le dio a la cooperativa que había fundado Rafa Mayoral. Eso es lo que dice Calvente. Bueno, pues era tan fácil como que Podemos salir a hoy con los papeles y dijera: es así, no es así, de ser así lo hicimos porque tal, aquí están los papeles. Y en cualquier caso, Mayoral fundó esa cooperativa hace 15 años y hace 6 que no tiene relación con Kinema. Todo eso lo podían haber explicado. O incluso, lo que es un poquito más espinoso,
lo que más espinoso le puede resultar al partido, que es lo del año pasado. Las contrataciones electorales a 2 empresas concretas para las generales de abril del año pasado. Las empresas a las que contrató Podemos, especialmente una consultora que se llama Neurona. Digo que puede ser más espinoso porque el Tribunal de Cuentas ha desvelado que esa empresa, Neurona, que cobró 360.000 euros que venían de subvenciones electorales, se constituyó solo un mes antes de que Podemos les hiciera ese encargo, en marzo de 2019. Las elecciones fueron en abril. Y el contrato de ese encargo para las elecciones de abril se firmó un mes después, en mayo. Esto lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Si Calvente o determinados medios que están tomando como palabra de Dios la palabra de Calvente apuntan a que puede que esas empresas nunca llevaran a cabo realmente los trabajos por los que supuestamente se les pagó ese dinero, 360.000 euros, pues sería tan fácil como salir y decir: esto hicieron en tal momento de la campaña, mandaron X trabajadores, se hicieron tal y cual. Es que eso, elaborar una lista tampoco cuesta tanto de exactamente qué hicieron o qué no hicieron los trabajadores de Neurona. Esto estamos hablando obviamente de lo público. O sea, el ámbito judicial es otra cosa. Podemos tendrá que mandarle al juez lo que le pida y a partir de ahí será obligación de la acusación particular o del Estado a través de la Fiscalía demostrar si Podemos es o no culpable. Eso, el ámbito jurídico, eso es una cosa, pero en el ámbito público hay una duda pública. En el momento en el que un juez te imputa, hay una duda pública. Y ante eso, Cristina, no hay mayor antibiótico que la transparencia. Claro, efectivamente. Y esa transparencia que yo creo que es exigible absolutamente a todos los partidos políticos, en el caso de Podemos, que de alguna forma es lo que es hoy, por ese discurso que comentábamos antes, ¿no?, que reivindicaba mayor transparencia, mayor exigencia ética, mayor rigor, mayores estándares de democracia, eso es absolutamente fundamental. Entonces sorprende que no haya esa información que tú dices ahora mismo. Sorprende un tuit de Echenique de hace apenas una hora que dice lawfare. Lawfare es ese término que se utiliza para expresar que existe contra un partido o contra una persona, contra un contrincante, una guerra jurídica abusiva para hacerle quedar mal, para desacreditarle, para intentar debilitarle de alguna forma, ¿no? Y una cosa, Aimar, que me ha llamado poderosamente la atención, porque creo que es un buen ejemplo de todo esto. Fíjate, Podemos fue, si no el primero, que no estoy segura, por lo tanto no me atrevo ahí a decir muy tajante, sino el primero de los primeros partidos en tener en su página web un portal de transparencia, lo cual yo creo que es interesantísimo. Bueno, pues si ahora mismo lo visitas, ves que ese portal de transparencia no está actualizado desde el 31 de diciembre del año 2018, según sus propios datos. Es decir, lleva más de año y medio, sin actualizar. Esto hay que sacarle los colores a Podemos por esto, hay que sacarle los colores a todos los partidos que hagan esto, pero a Podemos, que precisamente el valor diferencial que ha aportado, yo creo además que tiene que ser bienvenido, era ese, le puede pasar una factura muchísimo mayor, porque en el fondo formaba parte muy importante de su ADN, y si pierde eso, ¿qué le queda que le diferencie de otros? Podemos, yo creo que es rehén de muchas de sus políticas o incluso de algunas de sus narrativas de la primera época, en el sentido de que, mira, en el repaso que ha hecho Aimar, las diferentes acusaciones realmente no fundadas con documentos, sino que son sospechas del abogado que el juez ha tomado en consideración, la mayoría de ellas, por no decir el 90%, son cuestiones de procedimiento interno que realmente Podemos simplemente podría asumir. Es que lo hacemos de esta manera porque queremos y no hay nada ilegal en ello. Literalmente, ¿eh? Estamos hablando de que son ellos mismos los que quieren donar tal parte de su sueldo y luego deciden no donarlo o cambiarlo para otra parte. Realmente el problema, por ejemplo, con la cuestión de Neurona, yo lo estaba mirando con el informe del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas considera que la consultoría estratégica no forma parte de la campaña, sino que es parte de la precampaña y que por tanto no se puede tener en cuenta para financiar la campaña. Realmente, bueno, no desconozco los criterios que ha seguido el Tribunal de Cuentas o cómo lo ha seguido, pero en el mismo informe hay que recordar que
El resto de partidos, es cierto que Podemos era el que tenía, debido a esta diferencia, la mayor cantidad de dinero, pero el resto de partidos aparecían, PSC, PSOE, Ciudadanos, PP y Junts per Catalunya, ¿de acuerdo? O sea, es habitual que el Tribunal de Cuentas al final vea que haya gastos que han hecho los partidos para la campaña que no se pueden imputar directamente a la campaña. Decir, como he oído hoy en algunos medios, que esto era directamente financiación ilegal, me parece que exageradísimo, Carmen. A mí me parece que Podemos se ha transformado en un partido absolutamente convencional y que está respondiendo a todos los parámetros que ya hemos conocido, y a pesar de estar en desacuerdo o que estéis en desacuerdo conmigo, yo insisto en que la comparación es permanente. O sea, el mismo silencio de Iglesias y de Sánchez hoy ante una imputación formal como es esta, de un partido de gobierno, es la que tuvo Rajoy con el caso Gürtel. Y yo no estoy diciendo que en la práctica delictiva, presuntamente delictiva en este caso, sea la misma. Lo que estoy diciendo es que la respuesta de Podemos a una investigación preliminar sobre un caso de igual financiación irregular, es decir, de otro sistema de financiación irregular, pero de financiación irregular presunta en todo caso, es la misma. Aquí no cuenta la credibilidad de Calvente. Sí, pero no cuenta, puede irregular. ser. No, vamos a momento, dejarlo claro, no lo sabemos. No lo sabemos. Si me dejas, verás, tú te acordarás de Van Sowen. Van Sowen podía ser un ex empleado del PSOE en los tiempos de Filesa, que fue el que descubrió Filesa, podía ser un empleado ejemplar. Lo que hizo prosperar aquella investigación no fue la declaración de Van Sowen, fueron los documentos, los indicios, las diligencias que se generaron a partir de la declaración de Van Sowen. Entonces, Calvente tendrá credibilidad o no en función de que las diligencias abiertas por el juez confirmen o no lo que ha dicho Calvente. Sí, y las diligencias que está lanzando, que está desarrollando el juez, que es un juez que yo creo que merece el respeto de cualquier otro juez del Poder Judicial, y me parece que los ataques de Podemos no son de recibo. Me parece que lo que está haciendo es mandar diligencias a los registros y al exterior por si en relación con esta empresa Neurona hubiera algún tipo de financiación exterior. No tengo ni idea de si la existe o no existe. Lo que defiendo es que el juez pueda absolutamente, en pleno ejercicio de su función, investigarlo. Y simplemente Podemos no se puede rasgar las vestiduras porque investiguen sus papeles después de que un alto empleado, sea moral o inmoral por su parte, acuse con datos. Es que me parece que es de cajón, es un desastre. Podemos tiene un problema que es el siguiente, y realmente cuando decías que se guardaba silencio, Rajoy no guardó silencio. Si recordamos, Rajoy lo que hizo fue apoyar. Fundamentalmente apoyó los SMS, si quieres lo recordamos. Apoyó pública y privadamente. Me refería a las declaraciones, me refería a las declaraciones públicas. Digo que desde el gobierno, caso, lo interesante es ver el silencio. Explicaciones. El silencio se produce, desde mi punto de vista, esto es una mera especulación, porque creo que Podemos tiene un problema interno desde hace tiempo. Tiene un problema interno que le viene derivado de las luchas intestinas que tuvo con la fracción errejonista y del ascenso demasiado rápido de determinados personajes como el gerente Pablo Fernández Alarcón, que se vieron implicados además en un caso que no tiene que ver nada con el partido, pero que resultó un caso judicial, ¿de acuerdo? El problema es que si ellos ahora mismo muestran exactamente, digamos, el por qué estas personas estaban ahí puestas y el cómo poco a poco han ido derivando hacia una serie de intereses que parecen no corresponder a los intereses que defendía el partido, están reconociendo una debilidad intrínseca, una debilidad de estructura o de funcionamiento. Creo que están pensando probablemente, porque curiosamente además, cuando estas acusaciones se producen es ya hace prácticamente un año, es desde prácticamente enero. Si leemos la prensa de enero, vemos todas estas acusaciones. La diferencia ahora es que el juez las ha tomado en consideración
fundamentalmente esa. Por capricho, ¿entiendes? No por capricho. Los jueces tienen que tomar... No. Los jueces tienen que tomar en consideración aquellas denuncias que en principio tengan algún tipo de fundamento. Yo con el juez no me meto. A mí me parece que el juez, como bien decías, tuvo el caso de Carmena y también retiró el autobús de Hazte-Oír. A mí me parece que los jueces hacen su trabajo. Lo que ocurre es que algunas veces hacen también su trabajo en unas líneas y con una gente que tienen alrededor que no es precisamente la más indicada. Hablando de jueces, perdona, hay un vocal del Consejo General del Poder Judicial, que es José María Macías, que ha escrito hoy una reflexión en redes sociales que es dura. Dice así: en relación con los ataques a jueces por parte de alguna formación política, una explicación para advenedizos al mundo de la justicia. Puede ser lenta, puede ser incómoda, pero es inexorable. Los insultos y el intento de descrédito suele ser el primer síntoma del miedo a su puesta en marcha. 11:12 de la noche, 10:12 en Canarias. José María Macías, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Nos insiste en que participa a título personal como magistrado individual, digamos, y no como portavoz del Consejo General del Poder Judicial, del que es vocal. ¿A usted qué le sugieren las críticas de Podemos por la apertura de esta causa judicial? Acaba de escribir, por ejemplo, Pablo Echenique, lo mencionaba Cristina hace unos minutos, ha escrito esta noche un tuit en el que dice: lawfare, práctica de utilizar la justicia de forma espuria, retorciendo el Estado de Derecho e incluso fabricando casos falsos sin pruebas para intentar alterar los resultados democráticos o derrocar gobiernos mediante condena o bien mediante la difamación mediática asociada. ¿Qué le sugieren a usted estas críticas? Pues me sugiere que cada cual se defiende como puede y cree que es lo más adecuado, y en este momento hay unos dirigentes del partido político imputado que se están defendiendo, creo yo que no de la mejor manera posible. Mire, el tema que ha motivado que yo escribiera el tuit esta tarde tiene que ver con el hecho de que aunque no creo que haya ningún partido que esté libre de este pecado, porque en un momento u otro, cuando han tenido problemas que han relacionado su actividad con la justicia, siempre se ha acudido en algún momento al recurso fácil de echarle la culpa al juez, a ver si se puede cumplir aquello del alguacil alguacilado. Pero lo cierto es que con alguna formación política esto se está convirtiendo en costumbre, y en una costumbre cansina y desagradable. Y lamentablemente esto está pasando con Podemos desde hace mucho tiempo. Y esa ha sido la razón por escribir ese tuit, porque tampoco es que sea nada nuevo el hecho de intentar desviar la atención de una investigación hacia el investigador. A usted le molesta, pero le reconoce la legitimidad a Podemos para poder hacerlo. La crítica al juez que ha abierto su causa. Sí, que ya digo que entiendo que hay una formación política que se está defendiendo. Y a partir de aquí, pues utiliza los recursos que utiliza cualquier investigado por razón del presunto delito que sea. Ya, insisto, cada cual se defiende como puede, pero lo que está haciendo es eso, es defenderse. Lo que ocurre es que un partido político está en el artículo 6 de la Constitución, contribuyen a la formación de la voluntad popular, son el instrumento de participación política fundamental, dice la Constitución. Que se pronuncie de esta manera, intentando desacreditar la justicia como mecanismo de defensa, traslada a la ciudadanía una imagen confusa, difusa, inadecuada del funcionamiento de las instituciones, que yo creo que un partido político bien, pues se defiende como puede, pero también tendría que saber encontrar sus límites. Sí. Y este es uno. Señor Macías, aprovecho que lo tengo aquí. Usted, además de vocal del Poder Judicial y magistrado, es también abogado. ¿Considera legítimo que un abogado que ha estado trabajando para una organización se lleve, al ser despedido, unos documentos sobre el funcionamiento interno de esa organización y los utilice para denunciar al que hasta hace meses era su cliente? Mire, en esto me permitirá que le dé una respuesta muy matizada, porque yo lo último que quisiera, es meterse en el caso, desde luego,
claro, meterme en el caso y menos en un caso en el que hay jueces que van a tener que manifestarse y solo faltaba que un miembro del órgano de gobierno haga cualquier indicación o represión que pueda. Lo que sí le digo es que tengo presente algunos pronunciamientos de tribunales que han considerado que determinadas conductas de abogados que en un momento determinado pueden haber incurrido en algún tipo de deslealtad para con el cliente. Por ejemplo, tengo presente un supuesto de abogado que desveló las conversaciones que había mantenido con otro abogado en el tratamiento de un asunto que son terminantemente confidenciales y secretas. El tribunal lo que hizo fue distinguir dos planos. Uno, el plano de la validez de la prueba, y el otro, el de la responsabilidad del abogado frente a su cliente. Y el que uno fuera responsable frente al cliente o frente al propio colegio de abogados por una actuación profesional inadecuada no perturbaba en absoluto la validez de la prueba. Quiero decir, es un tema complejo, no se salda con un esto está bien o está mal, ahí hay mucho camino todavía por recorrer en esa investigación y yo creo que lo adecuado es dejar que los jueces con la mayor tranquilidad posible desarrollen su trabajo. José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Magistrado, gracias, buenas noches. Buenas noches y ha sido un placer. Cristina, en otras ocasiones el Poder Judicial ha emitido comunicados pidiendo mesura a determinados políticos cuando critican a jueces. Lo han hecho con Pablo Iglesias varias veces, pero lo han hecho también, por ejemplo, con Soraya Sáenz de Santamaría, con Rafael Catala. En este caso Podemos, y es llamativo, se está cuidando mucho de que no sean sus miembros del gobierno quienes critican la apertura de esta causa. Lo están dejando en manos de sus portavoces de fuera del gobierno. Sí, yo creo que esa estrategia Podemos la tiene estudiada y la está implementando en diferentes cuestiones, en las cuestiones, por ejemplo, más críticas de desacuerdos con el Partido Socialista dentro de la propia coalición de gobierno, en temas que puedan comprometer más políticas concretas llevadas a cabo por el gobierno y, por supuesto, también en este caso, ¿no? Yo creo que hay una especie como de frente institucional formado por las personas que están dentro del gobierno ocupando cargos de responsabilidad y otro de carácter más orgánico, que son los que en este caso salen a escena, ¿no? Fijaros que hemos estado escuchando a Mayoral hace un rato o el tuit de Chenique de hace un momentito. Por lo tanto, yo creo que eso es una división de papeles que dentro de Podemos se está viendo ya en diferentes ocasiones. Carmen, ¿cómo lo ves tú? Pues a mí me parece una desproporción bastante evidente y hasta grosera la que se deriva de que Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, no conteste a una imputación formal de su partido de gobierno, y sin embargo pidiera una comisión de investigación cuando se supo que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando al rey. Me parece que hay que tener una proporción. No digo que se reaccione siempre igual, pero no se puede reaccionar de manera diametralmente opuesta. O eres muy exigente contigo mismo y con los demás, o lo dejas pasar y haces lo que Sánchez, que es nuevo también. Hoy Sánchez ha dicho el respeto absoluto al Poder Judicial. A mí me habría parecido muy bien que dijera lo mismo cuando se estaba investigando al rey Juan Carlos. ¿Y por qué esa desproporción? En el caso de Iglesias es más grosera, porque lleva a los dos extremos, pero en cualquier caso creo que el gobierno está actuando de una manera muy desproporcionada en este asunto. Pero la desproporción viene de los 65 millones de euros en Suiza y de la investigación, es decir, de la jefatura del Estado, pero aparte de la cuestión en sí, es decir, a mí tampoco te creas que me acaba de gustar, porque creo que tiene un problema con la narrativa del Lawfare y de... también tenemos que tener en cuenta que existía, por ejemplo, un personaje llamado Rafael Hernando, que cuando el PP estaba en el gobierno y tenía su institucionalidad, Rafael Hernando sacaba el látigo y atizaba y decía barbaridades, ¿no? Esto siempre los partidos suelen jugar con ellos, no es Podemos el único que lo tiene. Ahora, yo afirmo, porque creo además que es una cuestión pública y notoria desde hace ya varios años, a Podemos se le considera una anomalía. Hay sectores del empresariado, sectores de la política española que consideran que Podemos es una anomalía que no puede estar en el gobierno.
Y desde que Podemos empezó a tener capacidad de influir en el gobierno y, por supuesto, desde que entró en él, hemos empezado a ver cosas realmente extrañas que no habíamos visto nunca en este país. Hemos empezado a ver una... ¿Tú ves una operación de acoso y derribo contra Podemos? No, es que la veas, que está ahí. De hecho, si quieres, un día hacemos fundamentalmente lo que ha ido pasando este último año y vamos a ver cómo se han comportado determinados poderes de este país en algunos momentos determinados. Pero las conspiraciones de la historia no explican los papeles. No es una conspiración, es simplemente el que se considera, repito, que un gobierno... Vamos a ver, en España hacía 80 años que no entraba en el gobierno un partido a la izquierda del PSOE. Con eso creo que explicamos todo en términos históricos, Me refiero, no es algo habitual ni normal. Eso no explica las posibles irregularidades. Pero las irregularidades es la parte... efectivamente, ya se verá, pues digo, pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Cuando ha desaparecido la mitad de la grabación de Calvente en el juicio... Por cierto, que la han encontrado, que se me ha olvidado contaros, que han encontrado la grabación. Esto, para quien no sepa de qué estamos hablando, es que Podemos... Ayer denunció que cuando ellos le pidieron al juzgado la grabación de la declaración ante el juez de su exabogado Calvente, lo que recibieron fue un CD con 40 minutos de grabación de esa videoconferencia, porque Calvente estaba en Barcelona, entonces fue por videoconferencia, y les dieron 40 minutos de grabación cuando Calvente había estado ante el juez 3 horas y pico. Bueno, pues hoy hemos sabido, lo publica La Vanguardia esta noche, que se ha encontrado ya esa grabación, más de 3 horas de declaración, pero se ha encontrado a petición de Vox. Cuando la pidió Podemos, el juzgado respondió diciendo: no tenemos esa grabación, esto es lo que tenemos. Cuando la ha pedido Vox, han dicho: aquí está la grabación, 3 horas y media. Entonces ya se la van a dar a todas las partes. Vox, que por otro lado se ha personado como acusación particular sin fianza, cosa que no suele ser tampoco habitual. Pero, Daniel, yo creo que efectivamente hay elementos para ver que el sistema está, o una parte del sistema, perdón, está reaccionando de una forma por lo menos curiosa, ¿no? Cuando le ha entrado un cuerpo que es extraño, que de hecho además ha entrado en la medida en que también se reivindica como antisistema en algunas cuestiones, o por lo menos que se rodea de esa aureola, ¿no? Y entonces el sistema reacciona. Yo creo que eso está a los ojos de cualquiera. Pero precisamente por eso deberían ser especialmente pulcros en que no se les pudiera pillar en ningún renuncio, precisamente para parar ese tipo de cuestiones. Porque si no, es que están dejando ver su debilidad. Y Carmen, sobre esto de que cómo reaccionan unos y otros, hoy Casado ha sentenciado ya a Podemos, Hoy Casado le ha pedido a Sánchez que rompa su coalición con Podemos y que utilice la misma vara de medir que su moción de censura, literalmente. Claro, o sea, como si ya ha aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid, igual que hacía Sánchez con Rajoy. Pero vamos, a mí ese tema me parece muy menor. Lo que me parece más importante es que, como ha dicho el consejero el vocal del Consejo, Judicial, sí. Ha dicho Podemos está abusando, bueno, no lo ha dicho con estas palabras, pero ha dicho que lo que le generó el impulso de escribir el tuit, cosa que en un vocal es bastante peculiar, es la recurrencia de esta gente, de esta formación, con su responsabilidad política que la tiene por su papel como vehículo de participación política ante la sociedad española, de seguir recurriendo siempre a la conspiración y al ataque a los jueces. A mí me parece que Iglesias está ahora todavía pendiente de otra causa de la que hoy no hemos hablado, pero que es muy importante, que no sé en qué acabará. A lo mejor acaba en nada, como decís vosotros, no lo sé, pero lo que es muy serio es que esté investigado por el juez García Castellón por una posible denuncia falsa y por una manipulación que, si se confirmara, sería tremenda. De momento no está investigado, de momento, Carmen, no está investigado por el juez García Castellón porque no puede investigarlo. El único tribunal que podría investigarlo sería el Tribunal Supremo. De momento el juez García Castellón está dando una vuelta tremenda antes de quitarse
quitarse de las manos la causa para enviarla al Supremo. Tienes toda la razón, pero por eso es tan importante, porque pese a ese problema procesal importante de competencia, sabemos que hay una instrucción que empezó de una manera y ha acabado de otra, completamente del revés para los intereses del denunciante. Mira, escucha esto. Esta persona que está hablando ahora mismo en directo en Estados Unidos es Kamala Harris, es la candidata a vicepresidencia del Partido Demócrata. Está ahora mismo, sí, efectivamente, mujer de moda, está ahora mismo compareciendo junto a Joe Biden. Es la presentación en sociedad de este ticket electoral con el que el Partido Demócrata va a intentar apartar a Trump en las elecciones presidenciales, apartar a Trump de la Casa Blanca. Está diciendo Kamala Harris: es un honor, estoy lista para trabajar, he cargado contra la administración Trump. Vamos a hacer una administración mejor. Bueno, pues este es el momento. En directo, noticia para cerrar este Hora 25 de viernes. Carmen Ramírez de Ganuza, Cristina Monge, Daniel Bernabé. Ha sido un placer este programa con vosotros. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, mañana nos encontramos aquí. Mañana no, que tenemos Champions mañana. El lunes nos encontramos aquí. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. SER más Madrid, 104.3. Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa? Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona? Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-20-20-11. En Mascarillas Béjar nos sentimos orgullosos de tu responsabilidad, de tu actitud y de tu elección, porque para protegerte a ti y a los tuyos has elegido nuestra marca, nuestra apuesta por el producto nacional. En Mascarillas Béjar divisamos un futuro ilusionante y responsable. Tu bienestar es nuestra razón de ser. ¿Quieres comentar la jugada más polémica? Hazlo en el Twitter de El Larguero, @ellarguero. Y si tienes algo más que decir, no te cortes. Tu participación cuenta. Levantarse sin despertador y escuchar la radio sin atascos. El verano está repleto de pequeños grandes placeres. Escucha Hoy por Hoy en su versión de verano con Pedro Blanco. Distintas voces y el mismo rigor informativo de siempre. Cadena SER. Un verano para escuchar. El 16 de noviembre de 1855, el misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria. ¿Te imaginas su aventura? Ser aventureros. Tu imaginación es la mejor aventura. Los sábados de 7 a 8 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, con José Antonio Ponseti. Y síguenos en seraventureros.es y en redes sociales. En Australia, John Bispe, ¿qué tal estás? ¡Feliz madrugada! Cadena SER. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, de buenas a primeras, con Aitor Albizua y Julia Molina. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Este verano, vayas donde vayas, Cadena SER. ¿La SER es solo lo que escuchas en la radio? En nuestra aplicación, entra en el calendario de la sección A la Carta. Conoce nuestra programación con una semana de antelación y los programas que se escuchan solo en nuestra web y en la aplicación.
Deportes, humor, vida saludable. Tienes mucha SER por escuchar. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Cadena SER. El poder de la voz.